¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto en saludarlos. Y como siempre vamos directo a lo que estamos aquí, que es construir un circuito que mediante 4 LEDs me avise cuando tengamos cambios de temperatura en intervalos de 10 grados centígrados cada uno. Entonces, para el diseño vamos a empezar con el dispositivo que nos va a transformar las variaciones de temperatura a voltaje, y ese es el ya conocido LM35. Lo bueno de Proteus es que nos permite aquí tomar el dispositivo, y lo que vamos a hacer entonces es ubicar cómo van las conexiones físicas. Para eso nos vamos a ir a la hoja de especificaciones, que la tengo aquí, la hoja para el LM35, y en la descripción pues nos dice brevemente que es un sensor de temperatura de precisión en escala de grados centígrados. Bueno, abajo tenemos las aplicaciones típicas, que sería conectarle un voltaje de alimentación en una de las terminales, que puede ser de entre 4 y 20 volts. La otra de las terminales es tierra y la otra es la salida. Dicha salida nos va a dar 10 milivolts por cada grado centígrado que se caliente la carcasa. Entonces esto ya está, el fabricante lo dejó para que tengamos una escala lineal. Ahora vamos a las conexiones. Las conexiones aquí, si se fijan, este dispositivo es fabricado en diferentes empaques, incluyendo el TO220, que es como los reguladores de voltaje, pero bueno, el más común termina siendo el LM35DZ, que es el empaque TO92, como si fuera un transistor de uso general. Uno de los errores más comunes que se los comento es, el esquema nos dice que esto está visto desde abajo. Quiere decir que es como si el dispositivo yo lo estoy viendo de frente y leyendo la matrícula de frente. Entonces la 1, que la 1 siempre nos queda del lado izquierdo, es la alimentación, la 2 es la salida y la 3 es tierra. Y uno de los errores que cometemos es que confundimos tierra con alimentación, y por una sola vez que lo conecten o lo polarizan al revés, este dispositivo ya no vuelve a funcionar. Entonces, bueno, vamos aquí a Proteus. La 1 dice que es alimentación, entonces vamos a ocupar una fuente de 10 volts para alimentarlo. Vamos a ponerle aquí su valor 10 volts. Y pues hay que poner la tierra de la fuente de alimentación y la tierra del sensor. Si ustedes lo arman en la protoboard así como está, ya lo pueden probar. ¿Qué es lo que tienen que hacer para probarlo si ya lo tienen armado en la protoboard? Pues muy sencillo. Toman el voltmetro de directa y le miden aquí en la terminal 2 con respecto a tierra. Para 27 grados centígrados, que es lo que nos marca de inicio, pues tendríamos 10 milivolts por cada grado, serían 0.27 volts. Y la ventaja es que yo con estas flechas puedo cambiar la temperatura. Entonces 21, 20 y ahí me da la escala. Esto, repito, armado en la protoboard, deben de probarlo así y luego seguir avanzando en el diseño. Bueno, entonces vamos a avanzar. Este voltaje que ustedes notan, si nosotros lo llevamos hasta 100 grados centígrados, pues el máximo voltaje que tendremos en 100 grados directamente será de 1 volt. Quiere decir que, bueno, el intervalo no es muy grande, ¿no? De 0 grados a 100, pues tendremos entre 0 y 1 volt, que es difícil de establecer para un comparador porque tenemos diferentes tolerancias en los elementos resistivos. Entonces ahora lo que voy a hacer es desconectarlo. Lo voy a poner por aquí. Entonces lo más conveniente aquí es amplificar este voltaje, cambiarlo de escala, y lo voy a cambiar en este caso a una escala de 10 veces lo que tenga aquí. Para eso lo que voy a hacer es tomar un circuito amplificador operacional y lo voy a configurar como un amplificador no inversor. Entonces voy a tomar el LM324 y aquí nos aparecen opciones. Aquí es donde también les tengo que comentar algo. Tomen este que dice que es como genérico, o sea, no tomen el de estas dos empresas. Texas Instruments no tiene la biblioteca y National ha habido algunos compañeros que manifiestan que les marca cierto error. Entonces mi consejo es tomen este de que está aquí, que es el tercero. Bueno, dicho esto, nos vamos a colocar aquí el amplificador operacional y rápidamente hay que configurarlo como un amplificador no inversor. Entonces, si ustedes recuerdan la configuración, primero, tengo que alimentar el circuito integrado. Pues voy a utilizar la misma fuente para alimentarlo.
Segundo, tengo que en la terminal de alimentación negativa, pues le voy a poner 0 volts. Entonces voy a poner tierra en la 11. ¿Qué hago con R1? R1 es la resistencia de retroalimentación entre la terminal inversora y la salida. Entonces la colocamos. R2 la vamos a colocar entre la terminal inversora y tierra. Ya tengo aquí mi amplificador. La señal que va a recibir la entrada no inversora pues es la proveniente del sensor. La puedo enlazar directamente. Si ustedes ya armaron esto en la protoboard, ¿cómo pueden saber si esto funciona? Pues muy fácil, ¿verdad? Toman su voltmetro, lo ponen en la salida. Obviamente esta salida está medida con respecto a tierra y vamos a darle play aquí al simulador. Entonces, aquí tenemos un amplificador no inversor. ¿Con qué ganancia? Eso es un dato importante. Vamos a dejarlo aquí en 50 grados para ver. 50. Si yo tengo 10 entre 10 es 1. O sea, 10 kilo ohms entre 10 kilo ohms es 1. Más 1 de la fórmula, tengo 1 de ganancia 2. Quiere decir que en lugar de tener medio volt, tengo 1 volt. Pero como lo que queremos es amplificarlo 10 veces, entonces esta relación de R1 entre R2 me debería de dar un 9 para que más 1 de la fórmula tenga un 10. Quiere decir que entonces vamos a ponerle aquí un valor como por ejemplo 9000, o sea 9K. Y aquí vamos a ponerle un valor de 1, ¿verdad? De 1K. Entonces yo ya tengo aquí 9000 entre 1000 a 9 más 1 de la fórmula 10. Y entonces estos 50 grados centígrados deberían verse manifestados como 5 volts. O sea, 10 veces el valor. Y aquí pues lo comprobamos nada más rápidamente. Vamos a bajar un poco otro ejemplo. Por ejemplo, a 30 grados, 3 volts. Bueno, perdónenme que hable tan rápido, pero como todavía falta otra etapa y no quiero hacer el video más largo, por eso hablo así un poco carrereado, pero si tienen dudas me los pueden dejar en los comentarios. Si es muy grande podemos hacer otro video y si es muy pequeña pues les respondo en texto. Bueno, ya tenemos entonces esta segunda etapa. Vamos a quitar el voltmetro por ahora. Y yo lo que necesito entonces es un comparador. Entonces voy a, del mismo circuito integrado LM324, recuerden que adentro del encapsulado trae 4. Voy a tomar otro. Voy a poner un poco abajo, por ejemplo aquí. Con que alimenten un encapsulado y adentro trae 4, ya alimentaron pues 4, entonces este no lo voy a alimentar por ahora. ¿Cómo es entonces la situación para que yo pueda hacer esas comparaciones? Miren, este circuito integrado no le vamos a poner nada de resistencia a retroalimentación entre la entrada inversora y la salida, no va a llevar nada. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es poner aquí en esta terminal, en la inversora, un voltaje que me va a servir como voltaje de referencia para poder hacer mis comparaciones. Voy a ponerle aquí voltaje de referencia y pues va a estar representado por la terminal inversora. A la no inversora le va a llegar el voltaje ya amplificado 10 veces, el del sensor. Entonces, ¿cómo voy a crear voltajes de referencia? Si tengo una fuente de 10 volts, pues muy sencillo, puedo empezar a hacer una divisora de voltaje con resistores. Entonces voy a empezar a poner resistores, vamos a rotarlo de una vez y construir una divisora de voltaje de 10 resistores para que el voltaje se quede en partes iguales a niveles de 1 volt cada uno. O sea que entre cada nodo va a haber 1 volt. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me falta otra. Ahí está. Y las voy a unir de una vez. Voy a unirlas todas. Ahí está, ya están todas unidas. Lo que voy a hacer ahora es bajarlas un poco. Obviamente la divisora de voltaje tiene que cerrar en tierra. Entonces en tierra, la tierra la voy a poner en la parte baja. Y donde empieza la divisora de voltaje pues es con el valor de la propia fuente.
Entonces voy a llevarlo hasta la fuente de 10 volts. Y ya tengo una divisora de voltaje que me va a permitir tener voltajes de referencia de 1 volt. ¿Cómo puedo saber si esto está bien alambrado en la protoboard? Traigo el voltmetro y lo conecto aquí, en este nodo. Si todas son de valores iguales, y aquí la sugerencia es poner valores altos, porque yo sé que si pongo todas de 1 ohm, pues voy a tener teóricamente el voltaje dividido, pero la corriente que pasaría por este lazo cerrado sería demasiado alta y no la necesitamos. Entonces, para ahorrar energía proveniente de esta fuente, lo que hago es ponerlo en valores de kilo ohms. Bueno, entonces ya con el voltmetro conectado aquí le podemos dar al simulador y efectivamente tengo 1 volt como voltaje de referencia. Nada más una otra comprobación, por ejemplo aquí pues debería tener 3 volts, entonces rápidamente más para comprobar. Así lo deben de comprobar en la protoboard, todo bien. ¿Para qué queremos entonces este voltaje de referencia? Miren, voy a acomodar el comparador a la derecha, la divisora de voltaje la voy a dejar aquí del lado izquierdo. Bueno, porque voy a ocupar este amplificador operacional como un comparador. Entonces, ¿qué va a comparar? Aquí yo tengo mi voltaje de referencia. Y entonces lo voy a poner a que compare 1 volt contra el voltaje proveniente del amplificador no inversor que me va a dar 10 veces este. Entonces, para no cruzar un cable de aquí hasta acá, lo que voy a hacer es tomar una burbuja y lo voy a poner de aquí y hacia la entrada no inversora, y hay que poner el mismo nombre. Entonces, ¿cómo le podemos poner? Le podemos poner, vamos a ponerle out, por poner una etiqueta, y ese out lo vamos a colocar aquí. Entonces ya tengo aquí ese voltaje. Entonces, ¿qué va a comparar? Variaciones de 0 a 10 volts contra 1 volt. O sea, contra el volt que yo tengo aquí. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora para probarlo? Conectarle el LED a la salida. Entonces voy a ir a donde están los componentes y vamos a tomar un LED. Hay que tomar el LED interactivo. Entonces vamos a buscar el LED que diga animado. Aquí está. LED activo animado. Vamos a tomar este y lo vamos a conectar. Ahora, recuerden cómo funciona un comparador. Si este voltaje es más grande que este, el voltaje que yo voy a tener aquí en la salida va a ser el de la alimentación. O sea, el que se encuentra en esta terminal. Pero si no rebasa si esta terminal no rebasa este voltaje, entonces en la salida se va a manifestar este voltaje. O sea, que si aquí yo tengo 2 volts, 2 volts sería mayor que 1. Entonces lo que voy a tener aquí de voltaje es la alimentación, que en este caso es de 10 volts. Miren que ya lo tenemos indicado acá, 10 volts. Pero si no rebasa, por ejemplo, si aquí yo tuviera medio volt y aquí tengo 1 volt, entonces lo que voy a ver aquí como voltaje es lo que yo le estoy dando en esta terminal. Y en la 11 recuerden que yo tengo aquí tierra, o sea 0 volts. Entonces yo voy a aprovechar el voltaje de los 10 que me va a dar para encender un LED. ¿Cómo le voy a hacer? No puedo conectar el LED directamente a la salida. Tengo que ponerle un resistor porque si no se va a dañar. Entonces, hasta ahorita le conecto su resistor y el cátodo del LED debe estar en tierra. Vamos a poner aquí tierra. Bien, ¿de qué valor va a ser R13? Para fines de diseño, los LEDs los vamos a poder trabajar entre 2 y 4 volts, dependiendo qué tanto queremos que ilumine. Y la corriente que va a pasar por el LED es de 20 miliamperes, entonces habría que hacer el cálculo. Si saturado este comparador me daría 10 volts, que es con lo que lo estoy alimentando, y el LED se queda a 2, quiere decir que este resistor debe de quedarse entonces 8 volts. Con 8 volts y 20 miliamperes que va a hacer que encienda el LED, ¿cuál es el valor de R13? Pues será 8 entre 20 por 10 a la menos 3, que me da 400 ohms. Bueno, 400 ohms no es comercial, pero
no vamos a hacer ningún arreglo de series paralelos para lograr 400. Si yo pienso los valores cercanos, de 400 ohms hacia abajo tengo 390. Y 390 implica que aquí le llegue un poquito más de 2 volts, pero está bien porque nosotros dijimos que podemos manipularlo entre 2 y 4. Entonces vamos a poner aquí como valor 390. Listo, entonces fíjense, podemos hacer la primera prueba con este circuito. Déjenme dar ese tamaño. El LED enciende porque yo tengo un voltaje de referencia contra el cual estoy comparando de 1 volt y la salida tiene 3 volts. Entonces como 3 es mayor que 1, el LED enciende, pero le voy a bajar aquí. ¿Cuándo se va a apagar ese LED? Cuando la temperatura esté por debajo de los 10 grados. ¿Sí? Por ejemplo 9. 9 ya no enciende. Obviamente 8, 7 pues tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo que hacer para que encienda? Que suba más de 10, desde 10 grados o mayor que 10, ya esto enciende. Simplemente, ¿qué voy a hacer para extenderlo esto a 4 LEDs que me indicarán hasta 40 grados centígrados? Pues lo que voy a hacer es extender este bloque. Este será el de 20, el de 30 y el de 40. Entonces ya tengo aquí todo conectado excepto los voltajes de referencia. En este caso, este lo voy a comparar contra 2 volts o 20 grados centígrados. Este contra 3 volts o 30 grados centígrados. Y este contra 4 volts o 40 grados centígrados. Y vamos a centrar un poco el área para que lo vean. Hacer un poco de zoom aquí. Y le vamos a dar play. Entonces, a ver, vamos a empezar desde antes de 10 a probarlo, ¿no? 7 grados es menor que la referencia de 10 grados, entonces este LED no prende. Mayor o igual que 10 grados prende el primer LED, le sigo aumentando. Ahí prende el segundo. Luego tenemos en 30, bueno, mayor que 30 el tercero. Y mayor que 40 el segundo. Miren, aquí no prende y qué bueno que apareció este error. ¿Por qué no prende? Porque si yo alimento una carcasa, la carcasa del integrado A ya está alimentada. Por lo tanto, digamos que el B, o sea, este es el A del integrado 2. Este es el B, está alimentado. Este es el C, está alimentado. Este es el D, está alimentado. Pero aquí ya es un nuevo encapsulado, entonces me obliga a que lo alimente. Entonces, como lo tengo que alimentar, otra vez. ¿Sí? O sea, cada 4 yo tengo que alimentarlo. Qué bueno que entonces apareció eso. Y aquí la tierra. Pues ahora sí, este ya debe prender y ahí está. Entonces déjenme centrarlo aquí. Vamos a hacerle un zoom para que se note más. Ahí está. Entonces yo ya tengo ese LED que prende arriba de 40. ¿Sí? Ya en 39 apaga. Y luego el otro en 20, desde el 28 y 29 ya no está encendido. Y el otro pues todavía sigue prendido hasta los 19. Ahí está, bueno, desde el 19, ahí está apagado. Y el otro, el menor que 10 grados centígrados, que sean los 9, apagado, ¿sí? Entonces así es como lo pueden probar. Ustedes lo pueden extender a todos los LEDs que necesiten. Y lo único que tienen que hacer es pensar los voltajes de referencia para que tengan el número de LEDs que quieran y en qué temperatura quieren que enciendan o en su caso apaguen, ¿verdad? Entonces, bueno, ya no quiero hacer más largo este video. Si tienen preguntas, yo sé que hay mucho que comentar, lo pueden dejar escrito. Y bueno, hasta aquí con este video. Nos vemos en el próximo.